voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hermanos, amigos de La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. No se imaginan el placer que me da poder llegar nuevamente a sus hogares a través de la red de canales de televisión y emisoras de radio que hace posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Después de 2 meses de ausencia físicamente, pero sí que les tomaba en cuenta y daba seguimiento a través de las redes sociales de todo el trabajo hermosísimo que realizaba el equipo de comunicación encabezado por Monseñor Burgos y el Padre Joaquín Domínguez desde la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y a propósito, qué honor. Fíjense que hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de hacer el programa juntos, el Padre Joaquín y una servidora. Y precisamente hoy que reinicio nuestras labores en la Conferencia Episcopal y también en Pucamaima, me corresponde, más que hacer el programa juntos, entrevistar, que es todavía un honor, al Padre Joaquín a propósito de la puesta en circulación de su nueva obra, de su nuevo libro. Así que de este vamos a hablar en el día de hoy. Como ya usted sabe, Padre Joaquín, ya sí es verdad que para leer debo ponerme lentes. La iglesia en la sociedad actual. Él nos va a hablar sobre este libro que ya ha sido puesto en circulación en el contexto de la Feria del Libro Católico. Reverendo Padre, no tengo que darle la bienvenida porque este programa es suyo y usted junto al Padre, junto a Monseñor Burgos ha estado conduciendo el espacio durante todos estos meses. Bienvenida. Ya los amigos del programa ya le echaban de menos, igual que nosotros aquí también. Usted no pierde la costumbre. Ese reverendo Padre, ese no se queda ese reverendo nunca. Bien, queridos amigos, estamos en esta edición, yo diría que especial, con el retorno a las cámaras y a nuestro set de nuestra estimada y querida Michelle Sandoval, que es parte importante de este equipo de la Conferencia del Episcopado en la dirección de comunicación y prensa. Que usted lo diga me honra. Padre Joaquín, después de la pausa, vamos a estar hablando de esta joya, de este nuevo libro que usted pone en manos de católicos y no católicos, de todos aquellos que sé que son muchos, que gustan de los escritos que usted realiza, especialmente lo hemos conocido a través del semanario católico Camino, donde ya usted tiene muchos seguidores. Vamos a recordarles a todos ustedes que pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales que ahora mismo el Padre Joaquín les va a mencionar. Por supuesto, a través de Twitter, Instagram, ¿cuál es la otra famosa? Facebook. Sí, el canal de YouTube. Episcopado. @Episcopado RD. Ahí estamos. Y de nuestro canal de YouTube, Conferencia del Episcopado Dominicano. Sí. Y activen la campanita. De notificaciones, comentarios, en fin. Y la página oficial www.ced.org.do. La página oficial de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Nos vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con Padre Joaquín y su experiencia de esta nueva joya. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Yo soy el Padre José Meléndez, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Catequesis. Y en este maravilloso tiempo de Pascua, Cristo ha vencido la muerte para sacarnos a nosotros de nuestra propia tumba. No nos quiere ver agonizando en una tumba, nos quiere ver vivo, pero bien vivo. Por eso le hago la invitación para que ustedes puedan asumir una nueva actitud frente a la vida, porque eso es la resurrección, una actitud distinta, nueva, estar lleno de esperanza, que estando lleno de esperanza las dificultades llegarán, pero con la esperanza siempre encendida vamos a ser vencedores, sin tener miedo, sin tener temor, siempre vamos a estar ahí victoriosos. Manténganse ahí siempre unidos para que podamos llegar a buen término
a buen fin y al encuentro con ese Dios Todopoderoso. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Voz del pueblo, tu voz. Gracias por continuar con nosotros en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Desde ya pido algunas imágenes de apoyo del momento en que se ponía en circulación el libro del Padre Joaquín, en el contexto de la Feria del Libro Católico. Y la primera pregunta que quiero hacerle, Reverendo Padre, sabemos que este es su segundo libro. Ya vemos en pantalla su primer libro. ¿Y qué lo inspiró? Tomar por segunda vez la pluma en sus manos y regalarnos este libro. Miren, Michelle, y a los amigos que nos siguen, estas dos obras, porque me han preguntado si esta es la segunda parte de aquella, no, es simplemente la recopilación, organizados los títulos siguiendo algún criterio un poco más sistemático de todo lo que yo he ido escribiendo para el Semanario Católico El Camino o para la revista Palanca del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, que a veces me ha permitido publicar o me han pedido alguna publicación para su revista. Por lo tanto, este no es un libro que yo me senté a escribirlo hoy para terminarlo 5 años después. Digamos que se fue escribiendo poco a poco en estos años. La primera publicación que yo hice, que se llama La Verdad en la Caridad, a propósito de reflexiones y cánones, recogían mis artículos desde el 2006, lo escribí, pero lo publiqué en 2007, hasta el 2014, por ahí. Son más o menos 7 años. Alguien me dio en esa ocasión la idea de que los recogiera, los publicara todos juntos. Así nació esa primera obra. Esta sigue el consejo que me dio alguien cuando se puso a circular la primera, diciendo, en 5 años, me decía, en 5 años veremos la próxima. Y ya pasó 5 años. Han pasado 7. Señor, pero yo estaba aquí con usted, el primer libro. Sí. Ay, conversamos de él. Sí. Wow. Han pasado más. De hecho, esta modesta obra estaba diagramada en el 2020, recogía justamente 5 años. Llegó la pandemia, después escribí algo por ahí y lo integré, volví y lo integré, y así, digamos que cerré ya definitivamente esta publicación con un artículo que en enero de este año yo publiqué a propósito de la muerte del Papa Benedicto XVI. Lo que he hecho es recogerlos, de hecho que yo digo, el que sigue leyendo siempre El Camino, ya lo he leído casi completo. Ya. Usted dice que yo tengo seguidores por ahí, ¿no? Sí, es una obra hecha de artículos, al final uno se sorprende. Eso es un poco el contenido de esta obra. Por lo tanto, asumo que aquí vamos a encontrar escritos con un tono un tanto directo que usted siempre usa, no solamente al momento de escribir, sino también de exponer, de dialogar, de socializar. Entonces, pero antes de entrar a esa parte, me he dado cuenta que uno de los nombres que más se repite aquí es el Papa Francisco. Sí. ¿Por qué? Bueno, de hecho, alguien me decía que yo parecía un gran defensor del Papa Francisco. Bien, a un Papa yo creo que no hay que defenderlo. Su pontificado, sus discursos, su doctrina, su magisterio habla solo. Pero a mí me ha llamado la atención desde el primer día de este pontificado, así lo escribí en varios artículos que están en la otra obra, como muchas veces el Papa dice algo, los medios de comunicación o la prensa dice algo a propósito de eso, y en alguna ocasión el mismo Papa ha tenido que salir o a clarificar o ha dicho públicamente que tiene algún tipo de inconformidad o de enojo, o ha dicho eso no fue lo que yo dije. Entonces eso me ha motivado a ver titulares. Me gusta ir siempre al texto, la entrevista, el documental,
La cita la textual. cita y muchas veces ir y contrastar. Entonces me he dado cuenta muchas veces que el Papa dice una cosa, la gente repite otra y cuando uno va al texto original hay una diferencia casi abismal entre lo que el Papa dijo y lo que el Papa Cuando se dicen que edita, él dijo. cuando se edita se saca mucho de contexto, porque cuando las frases no se completan, pues cada quien la toma conforme a sus propios intereses. Sí, pero es el peligro de manipulación. Incluso hay algunos de estos títulos, hay uno específicamente que yo lo titulo así, el Papa Francisco y la manipulación mediática. Y en algunos otros temas que no son de prensa, el Papa ha dicho, yo dije una cosa, la prensa está diciendo otra cosa. Recuerdo que a propósito del tema, por ejemplo, del diaconado y una comisión que el Papa instituyó, el Papa dijo en una entrevista con distancia casi de un mes, dijo, estoy molesto con la prensa porque leí los titulares, el primer sorprendido fui yo porque yo no dije eso. Yeah. Entonces repitió lo que había dicho un mes atrás. Entonces es peligroso cuando la gente se queda solamente con los titulares explosivos, con el titular que llama que vende. Porque muchas veces, no digo que siempre, pero la impresión que he tenido es que si uno va a la entrevista, al texto, al documento, cuando uno contextualiza la frase, es totalmente muy distinto. Usted menciona también al Papa Benedicto XVI. De hecho, usted lo describe como un humilde trabajador. Este último artículo fue justamente a raíz de la muerte, digamos que sorpresiva, porque el Papa se enfermó así como de repente, murió rápido, relativamente rápido, o sea que no hubo una larga agonía, ella estaba enfermo, los años, y se me ocurrió recoger algunos, porque creo que algún recuerdo se me perdió, algunos de los recuerdos y las experiencias que yo pude tener con él siendo Papa. Yeah. Entre Aparte ellos, de la ordenación. ok, igual la mencionas acá, asumo, ¿no? Sí, por supuesto, de la Aquí. ordenación no puede quedarse, pero mi primera gran experiencia con el Papa Benedicto XVI fue justamente en su primera misa. Ya. A mí me tocó ser monaguillo en su primera misa. Para que usted vea, o sea, ya había. Después me tocó ser diácono en un funeral de un cardenal que era un eminente canonista que había sido alumno de mi colegio, del colegio Capránica en Roma, y me tocó ser entonces diácono en ese funeral. Pero usted sabe, los seminaristas y sacerdotes que viven en Roma, deseando participar en alguna Eucaristía, alguna... Sí, pero son de esas cosas que uno y no dice- se dan y no las y busca. eso es lo que, o sea, yo puedo dar, bueno, no que vivía allí en Roma, Pero cuando tú viví la vivías, experiencia. pero conforme a como te conozco acá, Sí. sé que tú no buscas esas cosas. Se dan, pero se da. Oye, se tú dan. tienes un imán. Dime. Después me tocó ver a Papa Benedicto XVI en una audiencia anual con motivo de la fiesta de Santa Inés, que es la patrona de mi colegio, de mi seminario. El seminario nuestro tiene la peculiaridad de que es el primer seminario del mundo, 1456. Y casi 100 años después, el Concilio de Trento hace obligatorio los seminarios y lo hace prácticamente copiando o teniendo como modelo más o menos lo que se hacía en nuestro seminario. Entonces, todos los años... Yo tuve el honor de, búsqueme esa foto y póngame. Pues yo tuve el honor de ir a ese seminario en Roma, llevado precisamente por el padre Joaquín. Entonces, con todo todos el los equipo. años los papas nos recibían en audiencia a los estudiantes y con motivo narro un poco también esas experiencias. Pasemos de papas a sacerdotes. Y yo quiero que en este momento, padre, tú me hables un poquito sobre un sacerdote que impactó aparentemente mucho tu vida. Sí. Y que recientemente, creo que hoy, ayer o mañana, celebramos o conmemoramos la partida Sí. al padre. Estamos hablando del padre Esquivel. Sí. Padre Esquivel, muy querido, muy conocido, especialmente la parroquia Santísima Trinidad, etcétera. ¿Qué tanto impactó tu vida el padre Esquivel y que veo que le dedicas también en este Mira, libro? para ser sincero y para ser agradecido, si yo fuera a mencionar a los sacerdotes que de una manera u otra han impactado en mi vocación y que no están aquí, porque pudiera hablar de muchísimos otros más,
Debería haber comenzado por el padre Freddy Alberto Blanco, que era vicario de mi parroquia. El párroco era, hoy es Monseñor Freddy Bretón, pero eran dos sacerdotes, los dos Freddy, le decíamos. Uno era el párroco y el otro era el vicario. Yo no escribí nunca nada sobre el padre Freddy Blanco. Cosas de la vida no estaban en asunto de escribir, y como que no he encontrado el motivo para sentarme a escribir algo. Pero sí se me ocurrió escribir algo a raíz de la muerte del padre José Antonio Esquivel. Hay dos jesuitas a quienes yo agradezco mucho, infinitamente, los dos. Uno de ellos está vivo, que es el padre Ernesto Fernández Travieso, que es cubano, jesuita, ya está retirado. Y el padre Esquivel, con quien trabajé 2 años de servicio pastoral en la parroquia Santísima Trinidad, que falleció justamente hace 8 años ahora. A él yo le debo primero esta experiencia pastoral entre los estudios de filosofía y la teología. Para mí 2 años de mi formación que yo sinceramente no cambio por nada. Cuando a algún seminarista le dan 1 año de pastoral, eso se vuelve una tragedia. Y yo esos 2 años que no estuve en el seminario, pero sí vinculado a una parroquia como parte de un camino de discernimiento, yo esos 2 años para mí fueron maravillosos. Conocí gente maravillosa, amistades que todavía conservo. Y gracias al padre Esquivel y a esta experiencia, nace la idea de yo ir a Roma a estudiar. Son de esas cosas que uno cuando está en el seminario sueña para cuando se haga sacerdote especializarse. Y por cosas de la vida, él fue el de la idea, por supuesto, secundada y apoyada y avalada y sostenida la idea por Monseñor Freddy Bretón, entonces obispo de Baní. Entre ellos dos armaron esta idea de que yo fuera a estudiar que yo fuera a hacer mis estudios en Roma, y por eso ese escrito lo escribí justamente la noche en que él falleció. Oh. Sí. Me salieron unas ideas de esas cosas quizás que uno hubiera querido decirle en vida y que uno por cosas de la vida no las dice, y el cristiano ve la muerte de una manera distinta. No significa que no duela. Entonces hay algún escrito personal de alguna experiencia, y otros escritos son sobre temas de iglesia. Por eso el título es un poco de la iglesia en la sociedad de hoy. Que precisamente cuando retornemos de la pausa, ¿por qué la iglesia en la sociedad actual? Pero también yo quiero que el padre, cuando retornemos, y esto lo voy a dejar al aire, porque tú hablas de los periodistas ahí, o sea, dime, yo soy periodista, voy a leer entre líneas lo que tú dices, porque a mi estimado amigo periodista, yo asumo que entonces lo que le dices... Sí, usted dijo ahorita que yo tenía un estilo... Muy directo, padre. Muy directo. Sí. Decía... Lo de muy no debería decir, directo. No, de muy directo no. Muy, Yo porque creo ya eso es subjetivo. creo que las cosas hay que decirlas con respeto, pero hay que decirlas. Sí. Alguien decía, Monseñor Raúl Versosa, en la presentación de mi libro, decía, el padre Joaquín no busca la confrontación, pero tampoco huyo de ella. Eso lo vamos a dilucidar después que retornemos de la pausa. Vamos a ver, ¿verdad? Si la busca, oye, vamos a ver. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. La iglesia en la sociedad actual es el nuevo libro del padre. Y le dije padre, dije reverendo padre, que no le gusta que diga reverendo padre. Y que no le gusta la confrontación, pues el padre Joaquín Domínguez, secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y también es director del Departamento de Teología. De la Escuela de Teología de la Madre Maestra. Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, entre otras. En Santo Domingo, porque está el padre William Arias en Santiago. En Santiago, para no robarme crédito. El padre William, que está en un encuentro a propósito, así que si él ve el programa por YouTube, sí. Entonces le enviamos nuestro saludo. Un encuentro de biblistas. Sí, pastoral bíblica. Pastoral bíblica, sí está el padre Williams. Vamos entonces a pasar, antes de hablar del periodista, de este título y de las confrontaciones, al momento en que Monseñor Versosa, Raúl Versosa, obispo misionero en la Arquidiócesis de Santo Domingo, pues tiene la oportunidad
de hablar de usted y de su obra. Así que vamos a ver ese momento en el contexto de la Feria del Libro Católico. La mejor presentación de un libro es invitar a leerlo. Léanlo. Porque un libro habla por sí mismo y se presenta solo. Comienzo diciendo que no estoy totalmente de acuerdo con el título, o mejor y más exactamente, no estoy de acuerdo con el subtítulo. Me explico. El título es La Iglesia en la sociedad actual. Hasta ahí de acuerdo. Pero leemos a continuación algunas reflexiones cortas. Padre Joaquín, esa mentira no es verdad. No son reflexiones cortas, sino muy largas y de muy largo alcance. Es artillería pesada y profunda. Cuando abrimos la obra, el libro, y nos detenemos en el índice, enseguida nos damos cuenta de que es como una especie de vademecum, de recopilación de temas candentes y calientes de la actualidad. Al padre Joaquín no le gusta la polémica, pero sí le gustan los retos y los desafíos. En esta publicación no se esquiva ningún problema interesante y se hace con pluma ágil y centrada, equilibrada, sabiendo exponer lo sustancial, lo esencial. No deseo alargarme. ¿Cómo se pudiera resumir entonces este libro? Que sinceramente animo a leerse, con 3 palabras que a mí siempre me gusta destacar en estos tiempos recios de los que hablaba la gran Santa Teresa de Jesús. Este libro es identidad, es resistencia y es provocación. Porque no es un libro cómodo, ni al uso, ni políticamente correcto. Por eso no dejará indiferente a quienes lo ojeen. Todos querrán a este libro, unos bien y otros mal, pero todos le querrán. Y no importa si al leerlo nos saltamos páginas o si picoteamos de un sitio para otro, porque lo importante es volver una y otra vez a él. Padre Joaquín, ahí estuvimos escuchando a Monseñor Berzosa. Pareciera tener mucha estima, sí, objetivamente, o sea, lo que dice, pero también las personas se le nota cuando, además de reconocer el trabajo, el talento, la vocación de alguien, cuando también se añade ese sentimiento de estima, de cierto reconocimiento. Yo quise pedirle, él mismo lo dice por un tema de amistad, que dijera unas palabritas presentando esta obra. Yo no lo llamo libro, yo le digo publicación, porque ya todo lo que está ahí ya está publicado hace tiempo. Pero dicho está. Está recogido en una publicación que de verdad no tiene ninguna pretensión de ser una obra de alta teología o de derecho, son simplemente reflexiones. Usted decía de Monseñor Berzosa que le presentó, que él decía que por su amistad. Sí, le había pedido que dijera algo sobre este libro. Por supuesto, me dio algunas sugerencias muy válidas, muy interesantes para este libro. De hecho, el título primero del libro era La Iglesia en la sociedad. Okay. Se quedaba así. Y dialogando con él y hablando con él, esta palabrita actual en la iglesia de hoy, había que como que aterrizar. Okay. Porque la iglesia es la misma siempre, la sociedad, ¿cuál sociedad? Okay. La sociedad dominicana, la sociedad de otro país. Entonces, como son temas de debate, como son temas de hoy, como son temas que abarcan desde el 2015, como dije, 2016 hasta hoy, son temas que yo creo que son muy actuales, o son temas que preocupan a la iglesia de hoy y a la feligresía actualmente. Alguien me decía, y Monseñor Berzosa me lo comentaba como una crítica, me decía, no estoy de acuerdo con algunas reflexiones cortas. Primero porque algunas no son cortas. Y yo le decía, sí, algunas son cortas. Yo no estoy diciendo que todas son cortas. Estoy diciendo que algunas son cortas. Después, esto era, cuando yo pensaba en el título y cuando vi más o menos el volumen, dije, verás al lector imaginario que algunas reflexiones cortas. Cuando la vayas a leer, algunas las vas a tener que cortar
para volverla a leer después o para Ok. completar la lectura después. Era como Está una buena. exhortación. Está buena. Señores, estamos conversando con el padre Joaquín Domínguez, secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano, a propósito de la puesta en circulación de su libro, de su nuevo libro, de su segundo libro, su segundo hijo. Aquí sí podemos hablar. Podemos hablar de hijos. Da trabajo. Llega un punto de uno a fuerza de leer para corregir detallitos que ya uno no quiere ni verlo. Ya lo que quiere es que salga. Señores, un abrazo, nuestras oraciones y felicitaciones a Monseñor Andrés Napoleón y a toda su feligresía en la diócesis de Barahona, quien estuvo de aniversario episcopal. Ay, ese obispo sí, buena gente. Ay, 8 años. 8 años. 8 años. Parece ayer. Fue ayer, fue Me ahorita. acuerdo como ahora. Terminó la coopera. Bueno, siempre me encanta poder conversar con usted, Padre Joaquín, especialmente acá en el programa La Voz de los Obispos. Desearle, pues, en este tiempo de Pascua, que sigamos viviendo la alegría, porque, ¿verdad? Ya vivimos la cuaresma. A usted le tocó una cuaresmita peculiar. La real. Yo a propósito quiero poner algunas imágenes y agradecerles a todo el personal de la Conferencia del Episcopado, a Monseñor Burgos, quienes de verdad me sorprendieron, y yo que no hay que toparme mucho para aprecharme a estilo Magdalena, a llorar, pues ahí me dieron una acogida que de verdad me sorprendió. A mí difícilmente me sorprenden porque yo casi siempre me doy cuenta de lo que trama, pero en esta ocasión sí, muchísimas gracias. Hay que darse mimar, me dicen a veces. Muchas gracias y sigo contando con sus oraciones que las necesitamos. Sí, muchas gracias a todo el equipo que han trabajado. Es decir, yo realmente se han fajado. Se han fajado. Yo aquí no hago falta. Ellos hicieron su cosa como que si yo estuviera aquí o mejor. Así que gracias a todos ustedes. Vamos a dejarlos con un resumen de las diferentes presentaciones artísticas que se dieron durante la Feria del Libro Católico, para que ustedes ahí disfruten y se alegren en este tiempo de Pascua. Padre, hasta la semana próxima, si Dios quiere. mediante, nos vemos por allá, por Bucamaima, si Dios mediante. Gracias por la sintonía, especialmente a la red de emisoras católicas UDECA y a la red de canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Bendiciones para usted y su familia. Todos somos misioneros y esto es algo que tenemos que tratar de grabarlo a fuego en nuestro corazón. Si queremos ayudar a la familia, al país, a la iglesia, vivamos con honestidad. La voz de los obispos.